Nos encontramos nuevamente para celebrar el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía. Preséntele al Señor sus necesidades, sus alegrías, proyectos, tristezas. Si tiene una acción de gracias, también preséntela antes de iniciar esta Santa Eucaristía. Oremos de manera especial por los enfermos, los privados de la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damiani, obispo, para que, prefiriendo en todo a Cristo, esforzándonos siempre en el servicio de tu Iglesia, lleguemos a las alegrías de la eterna luz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿quién de ustedes es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Pero si en su corazón tienen envidia amarga y rivalidad, no presuman, mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío. Del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya,
Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sí, Por la Señor. señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Y a él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santiago nos habla de la sabiduría y comienza aseverando que si alguno se considera sabio, que asuma la conducta de un sabio. Santiago hace la diferencia entre una sabiduría que proviene de arriba y la sabiduría que es el resultado del conjunto de conocimientos intelectuales que se han gestado en todo un currículum académico, donde se tiene un amplio bagaje intelectual y un buen conocimiento de la realidad desde cualquier disciplina. Pero la sabiduría, precisamente de la cual nos habla Santiago, es una sabiduría diferente. Por eso podemos encontrar muchos intelectuales sin ninguna clase de tino en el trato hacia los demás. Podemos encontrar muchos intelectuales con grandes títulos, pero en el trato
a nivel social desdice mucho, porque tiene conocimiento, mas no tiene sabiduría. Por eso se puede hablar de un mar de conocimientos, pero un centímetro de profundidad y de trascendencia en la vida. Miremos a Salomón. Hace poco escuchábamos a Salomón, que hasta la reina de Saba lo visitaba para contemplar su sabiduría, porque la sabiduría de Salomón provenía de Dios. De hecho, la sabiduría es un don del Espíritu Santo que nosotros recibimos en la confirmación. La sabiduría se representa ante todo por la justicia, la equidad, el buen trato para con los demás. Por eso a veces se cuestiona que los que ufanan tanto de la preparación no traten muy bien a las personas. Encontramos muchos profesionales muy preparados, pero en el comportamiento social se ve que no tienen la sabiduría. Nosotros todos los días podemos pedir sabiduría, y esa sabiduría consiste en hacer un discernimiento de los acontecimientos que tenemos que vivir todos los días. La sabiduría es incompatible con la envidia, con la injusticia, con la violencia. Por eso hablamos de los frutos del Espíritu Santo, porque todos van orientados a hacernos crecer como personas. Encontrar personas sabias ahora es muy difícil. ¿Por qué? Porque no los hemos valorado, porque no hemos reconocido que existen personas con capacidad de ayudarnos a realizar un análisis crítico de lo que es la realidad. Vemos en este texto del Evangelio cómo en los momentos duros de la vida, en un dolor grande como el que nos narra el Evangelio, cuando vemos a un niño que ha sufrido, la única condición que el Señor pide es fe. Los discípulos han bajado con Jesús, Santiago, Pedro y Juan, de la transfiguración, se han encontrado con los otros discípulos y allí viven precisamente este momento. Todo es posible para quien tiene fe. Este padre está sufriendo por su hijo. Un espíritu mudo no lo deja hablar y por eso va en búsqueda de Jesús. Jesús tiene el poder y la potestad para sanar, para curar. Por eso los enfermos eran sacados en camillas para que por lo menos pudieran tocar el borde del manto de Jesús. Y la única condición que Jesús pedía para realizar este milagro era precisamente tener fe, creer en Él. La fe es capaz de mover montañas. La fe es capaz de trastocar el dolor más agudo en esperanza. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor todos los días que aumente nuestra fe. Incluso hasta los discípulos necesitaban fe. Por eso se vieron imposibilitados para expulsar a este espíritu. Por eso se ven imposibilitados para conocer ampliamente al Señor, por la falta de fe. Y esa falta de fe los lleva a que no puedan combatir precisamente lo que es el demonio. Recuerden que el Señor ha venido a curar a los enfermos, ha venido a salvar. Y el Señor tiene esa potestad de expulsar a los demonios, curar la enfermedad y de igual manera dominar todos los estragos de la naturaleza. Es importante que nosotros tengamos un amplio conocimiento del Señor, que podamos llevar a nuestros prójimos un mensaje de salvación. Pidámosle a nuestro Señor que aumente nuestra tibia fe para que podamos ser verdaderamente eficaces en nuestro apostolado, en nuestra vida cotidiana. Transmitamos en nuestra propia familia una visión cada vez más grande de la fe,
ante las dificultades que tenemos, recordando siempre esa invitación del Señor. Todo es posible para quien tiene fe, todo es posible para el que coloca su vida en las manos del Señor. Finalmente quisiera realizar una pequeña semblanza sobre el perfil de San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en el año 1107 en Ravenna, Sacro Imperio Germánico. Acabados sus estudios, ejerció la docencia, pero se retiró enseguida al yermo de Fonteavellana, donde fue elegido prior. Fue gran propagador e impulsor de la vida religiosa allí y en otras regiones de Italia. En aquella época ayudó eficazmente a los papas con sus escritos y legaciones en la reforma de la Iglesia. Fue proclamado cardenal por el Papa Esteban IX y obispo de Ostia. Murió el 22 de febrero del año 1072 en Faenza. El Papa León XII le otorgó el título de doctor de la Iglesia el 26 de septiembre del año 1828. Que la Virgen nos bendiga y acompañe siempre. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo, y te ofrezco este don para que lo bendigas, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cáliz sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te agrade, oh Dios, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Pedro Damiani, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pedro Damiani, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra, la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene
Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres. Nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, concédenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo fraternal de paz. Pasad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. cuerpo hecho pan, ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan vivo, instrúyelo, Señor, por Cristo Maestro, y haz que en la fiesta de San Pedro Damián aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Madre purísima, Madre purísima, luz del consuelo, Reina del cielo, Reina del cielo.